Bien, en clases anteriores estuvimos viendo ya la forma de graficar una función exponencial, la forma de graficar una función logarítmica y también vimos ecuaciones exponenciales. Ahora vamos a analizar lo que son ecuaciones logarítmicas. Ecuaciones logarítmicas. Pero nuevamente vamos a recordar un poquito de las propiedades de los logaritmos, ¿no? Aunque ya lo habíamos analizado, pero nos vamos a acordar un poquito. El logaritmo en base n de a por b, o el logaritmo de un producto, es igual al logaritmo en base n de a más el logaritmo en base n de b. ¿Sí? El logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. El logaritmo de una potencia, que también vimos, es el logaritmo de una potencia, el logaritmo en base n de a elevado a la b es igual a b, que es la potencia que baja a multiplicar al logaritmo en base n de a. El logaritmo, en cambio, de una división, de una fracción, es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b, tomando en cuenta que a es el numerador y b es el denominador, ¿sí? Son las propiedades que ya habíamos Licenciado, visto, más importantes. Vamos a creo que no está continuar. compartiendo pantalla. ¿Perdón? Creo que no está compartiendo pantalla. Ah, ya. No hay problema. Igual estas propiedades ya las vimos, ¿no? En la clase anterior incluso también analizamos propiedades de la potencia, pues incluso ya aplicamos por ahí unas propiedades cuando vimos lo que es ecuaciones exponenciales. Bueno, ecuación logarítmica, igualmente estamos hablando de una igualdad de una ecuación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la siguiente ecuación. Tengo el logaritmo de x más el logaritmo de x más 9 y esto igual a 1. Sí, aquí tenemos una ecuación, pero logarítmica, como estamos viendo. ¿Sí? El objetivo en una ecuación logarítmica es tratar de todo lo que sea logaritmo convertirlo en un solo término. ¿Sí? Para luego tratar de despejarlo o convertirlo en una potencia, aplicando la propiedad de la potencia. Bueno, vamos haciendo poco a poco para no confundirnos. Pero el objetivo es tratar de que todo este logaritmo se vuelva uno solo, ¿sí? Aplicando las propiedades o diferentes operaciones dependiendo del ejercicio. Algo también muy importante sobre los logaritmos es que nosotros, para poder operar, todos tienen que tener la misma base, lo que se refiere a los logaritmos, ¿no? Deben ser de la misma base. No se olviden que la base del logaritmo se ubica aquí, ¿no? En la parte inferior, se conoce como base n. En este caso no tiene nada, ya habíamos dicho que cuando no tiene nada es que es base 10, o sea, los dos son base 10, no hay problema, entonces sí podemos operar. Si no opera base 10, tendríamos que hacer el cambio de base, eso ya hacemos ya mismo un ejercicio de ese tipo. Como los dos son base 10, son la misma base, pueden ser base 2, 3, pero tiene que ser la misma, entonces sí podemos operar. Tenemos que tratar de convertir todo lo que es logaritmo en un solo término. Sí. Nosotros teníamos una propiedad aquí, vamos a recordar. Logaritmo de un producto, de a por b. ¿A qué es igual? Logaritmo de a más el logaritmo de b. Esto se puede aplicar al contrario, ¿no? Podemos decir que el logaritmo de a más el logaritmo de b es lo mismo que decir el logaritmo de a por b. Podemos aplicar, es una igualdad. Se puede aplicar en ambos sentidos. Nosotros aquí tenemos la suma de dos logaritmos de la misma base. La suma de dos logaritmos de la misma base es igual al producto o al logaritmo de la misma base, logaritmo en base 10, que no es necesario ponerlo, ¿no? Pero lo voy a poner, del producto de sus argumentos. En este caso tenemos como argumento, voy a poner corchete, x, y el argumento del otro logaritmo multiplica a x más 9, ¿no? Multiplicado, ¿sí? De esa manera. Podríamos decir que este de aquí era a, el de acá era b.
¿sí? El logaritmo de A más el logaritmo de B, ¿a qué es igual? Al logaritmo de A por B. Estamos aplicando la misma propiedad, solamente que en el sentido contrario. De ahí estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para convertir todo esto en un solo logaritmo, que ese era el objetivo que buscábamos. ¿Sí? Ya. Y esto es igual a 1. Ya. Muy bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Bien. Vamos a acordarnos de algo que vimos incluso desde que comenzamos con lo que eran funciones exponenciales y logarítmicas, y luego en ecuaciones también lo volvimos a recordar, ¿no? Nosotros decíamos que entre potencia y logaritmos hay una relación inversa. Si yo tenía, por ejemplo, 2 al cuadrado, bueno, vamos a hacerlo todo ahora. 2 al cubo, un valor más claro. 2 elevado al cubo es 8, ¿verdad? Sí, es 8. Yo podía esto convertir en logaritmos, habíamos dicho, ¿no? Esto equivale al logaritmo. El valor que yo tengo aquí de base de mi potencia se convierte en ¿qué? En la base del logaritmo, en el pequeñito que va aquí abajo, ¿sí? En ese de allí. Entonces nosotros tendríamos logaritmo en base 2, ¿verdad? Ya. El resultado, el que yo tengo acá, le voy a poner de otro color, para que se acuerden de esto, pasa a ser el argumento de mi logaritmo. 8, ¿verdad? Igual. Y la potencia, vamos a poner otro color, la potencia pasa a ser el resultado de mi logaritmo. En este caso, 3, ¿no? Nosotros de esa manera convertíamos una potencia al logaritmo. O sea, 2 al cubo igual a 8 es un equivalente inverso a decir, logaritmo de 2 en base 8 es igual a 3. Si ustedes hacen en su calculadora logaritmo en base 2 de 8, les va a dar 3. ¿Sí? Esto también se aplica al contrario, ¿no? Si yo quiero convertir, en cambio, en este sentido, quiero convertir para este lado a potencia, ¿qué tengo que hacer? Lo contrario, ¿no? Así y así, en el sentido inverso. El logaritmo de 2 en base 8 es igual a 3, me dice. Entonces, yo a través de esto puedo hacerlo lo contrario, ¿sí? Cuando hablamos de una igualdad, siempre se aplica a lo contrario también. Podríamos entonces nosotros resumir que el logaritmo en base n de a es igual, vamos a usar una letra diferente, a r, ¿no es cierto? Logaritmo en base n de a es igual a r, ¿sí? Si nosotros este logaritmo en base n de a, que sabemos que tiene un resultado que es r, le pongo r para que no se confundan con las otras nomenclaturas, ¿no? Es lo que tenemos aquí abajo, logaritmo en base 2 de 8 igual a 3. Estoy expresándolo con variables. Estoy expresando lo mismo. Si esto de aquí nosotros convertimos a potencia, ¿cómo sería? ¿Sí? ¿Qué dice primeramente? La base del exponente, ¿cuál es? El de color azul, ¿no es cierto? A ver, perdón, el de color rojo, ¿sí? Es la base de nuestra potencia, ¿sí? ¿Cuál es la base en este caso? Es n, ¿sí? N. Estamos haciendo lo mismo de acá, solo que lo estoy expresando con variables, ¿no? ¿Cuál es la base de la potencia? La del color rojo, esta. Estamos haciendo lo contrario, n. ¿Ya? ¿Cuál es la potencia? La potencia es la de color verde, ¿sí? La de color verde, la que está aquí en contrario, ¿sí? La potencia es R, entonces diríamos que N elevado a la R es igual. ¿Cuál es el resultado de la potencia? El argumento, el de color azul. ¿Cuál es el argumento? Es A. Entonces decíamos que N elevado a la R es igual a A. Y podemos decir que esto es equivalente, ¿sí? O es lo mismo a decir A, que es igual a N elevado a la R. Lo mismo, no es una igualdad, es exactamente igual. Estamos convirtiendo el logaritmo en potencia, pero lo estamos expresando con variables, ¿sí? Con variables. Decimos que n a la r es igual a, o es lo mismo, como es una igualdad,
poner primero la A, ¿no? A es igual a n elevado a la r. Bien. Nos vamos ahora a fijar en esta partecita de aquí. En esto de aquí nos vamos a fijar. ¿Ya? A es igual a n elevado a la r. Aquí tenemos un logaritmo, ¿no? Ya, tenemos un logaritmo. Lo vamos a convertir a potencia aplicando esto. Eso era lo que trataba de explicarles. ¿Sí? Este logaritmo de aquí lo vamos a convertir a potencia aplicando esto. Vamos primero a darnos cuenta dónde está cada uno de los valores. Ya. Bien. Sabemos que n, ¿cuál es? Es la base del logaritmo, en este caso es 10, ¿no? Entonces, le vamos a poner aquí que este de aquí es n. Este es n, ¿verdad? ¿A cuál es? A es, estamos aquí primero viendo un logaritmo, ¿no? Basado en eso lo convertimos a potencia. ¿Cuál es A? A es el argumento. En este caso el argumento es todo esto de aquí, ¿no? Todo esto es mi argumento, o sea, todo esto es A. ¿Y cuál es el resultado? Es este de aquí, el 1. Este es la R mayúscula, ¿no? Logaritmo en base n de A es igual a R. Es lo que estamos aquí haciendo. Logaritmo en base n de A es igual a R. ¿Se dan cuenta? Hemos igualado de esta manera. Vamos a convertir a potencia usando esto. Ya. Tenemos A. ¿Sí? A es el argumento. Copiamos el argumento. X que multiplica a X más 9. Ya hemos copiado el argumento. Todo esto es A, copiamos el argumento. ¿El argumento a qué es igual? ¿O el que era el argumento? ¿A qué es igual? A n. ¿Cuál es n? 10. 10. Elevado a la r. ¿Cuál es r? 1. 10 elevado a la 1. Y en este momento acaba de desaparecer lo que es logaritmo, si se dan cuenta. Ya no tenemos logaritmo, porque nosotros necesitamos que desaparezca ese logaritmo para poder despejar la x. Si nosotros tenemos logaritmo, ¿cómo vamos a encontrar el valor de x? Entonces necesitamos que desaparezca. Lo hemos convertido a potencia, ¿sí? De esta manera. 10 elevado a la 1 es igual a x que multiplica a x más 9, es su equivalente, como estábamos viendo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente despejar. Despejar la variable. Tenemos un producto de x por x más 9, es x al cuadrado más 9x. 10 elevado a la 1, potencia elevado a base elevado a potencia 1. Aquí es igual a la misma base. 10 positivo, al pasar al lado izquierdo, 10 negativo. No estamos despejando, por eso lo hago más rápido. ¿Sí? 10 elevado a la 1 es igual a 10, positivo. Pasamos al lado izquierdo, menos 10. Tenemos una ecuación cuadrática, ¿sí? Una ecuación cuadrática. Podemos resolver con la fórmula cuadrática o fórmula general, o si se puede factorar, también lo podemos hacer. Algo que siempre recomiendo, para darse cuenta que se puede o no se puede factorar, el primer término siempre tenerlo como positivo. Si no está positivo, multiplicamos toda la ecuación por menos 1. Eso nos facilita para darnos cuenta si se puede o no factorar. En este caso tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿A qué es igual el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c? Es igual. Vamos a formar dos binomios, ¿sí? El primer término de cada binomio es la raíz cuadrada del término elevado al cuadrado. Como ya está ordenado, podríamos decir la raíz cuadrada del primer término. O sea, x y x. El signo del primer paréntesis va a ser el signo del segundo término. O el término que tenga grado 1. Como ya tenemos ordenado, por eso digo del segundo término. Positivo. ¿Sí? Y el signo del segundo binomio va a ser el producto del segundo y el tercero, como ya están ordenados. El segundo y el tercero. Claro, primero hay que ordenar, ¿no? Para hacer esto. El segundo y el tercero. El producto de los signos, más por menos, menos. El término que falta en cada binomio, ¿a qué es igual? Tenemos que buscar
dos términos que multiplicados me den el tercer término y que sumado o restado me den el segundo. ¿Cómo nos damos cuenta si sumamos o restamos? Dependiendo de los signos que hay en el binomio, ¿no? Si son signos iguales, por ejemplo, más aquí y más acá, es suma, o menos y menos, también es suma. Pero si es más menos o menos más, en los binomios, los signos que me quedaron, entonces tenemos que hacer una diferencia. Factorización, ¿eh? Bueno, ¿qué número me puede dar menos 10 multiplicado? Y al hacer diferencia me da 9. Obviamente es 10 y 1, ¿no? 10 por menos 1, menos 10. 10 menos 1, 9, positivo. También lo podríamos hacer por fórmula general, pero nos vamos a demorar más. Entonces factorizando es mucho más rápido. Y no nos olvidemos que es una ecuación, así que esto es igual a 0. Como tenemos dos binomios igualados a 0, nosotros podemos distribuirlos para formar una igualdad, ¿no? Porque están multiplicando los dos. Si no estuvieran multiplicando, no se puede hacer esto. X más 10 igual a 0. X menos 1 igual 0. Y ahora sí despejamos la variable en cada uno de ellos. X igual a menos 10. Y acá, X igual a 1. Positivo. Sí. Tengo dos soluciones, porque las ecuaciones cuadráticas me suelen dar a veces dos soluciones, a veces una solución, a veces soluciones imaginarias, bueno, dependiendo. En este caso tenemos dos soluciones, pero debemos recordar algo. Yo les había indicado que no hay logaritmos de 0, ni tampoco de valores negativos. No hay logaritmos de valores negativos. ¿Sí? Entonces, si yo aplico este menos 10 para el valor que tengo aquí, este resultado no me ayudaría, o sea, no podría yo, no me serviría como solución. ¿Sí? El valor negativo no me sirve como solución. El único valor que me va a servir es el positivo. Entonces mi solución es 1 positivo, porque no puedo tener yo soluciones negativas, porque no hay logaritmo de números negativos. Bien. Si nosotros queremos comprobar, tenemos que sustituir el 1 acá, en el logaritmo, para encontrar la solución. Porque si yo aquí tengo menos 10, por ejemplo, el logaritmo de menos 10 más 9, a ver, ¿alguien tiene activo el micrófono? Por favor, si lo desactiva, que eso... ¿Alguien tiene activo el micrófono? Por favor, si lo desactiva. A ver, tengo que decir con nombre y apellido, ¿no? Vamos a ver quién tiene activo el micrófono. Señor Carreón, me parece que era. Yo lo desactivo ahorita. Sí, por favor desactive el micrófono. Ya. Aparte de que estoy grabando, ya esto sale, queda hasta en el video. Bueno, estábamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, el menos 10 sustituyo aquí, donde tenemos la ecuación original, ¿no? Aquí. Yo tengo logaritmo de x. En vez de poner x, pongo menos 10. Menos 10 más 9 me da menos 1. No hay logaritmo de menos 1 o de números negativos. Si ustedes ponen en su calculadora, les da error. No existe. Entonces, por ese motivo, no se toma la solución negativa. ¿Sí? Solamente la positiva. Bueno. Vamos a hacer entonces otro ejemplo de ecuación logarítmica. Vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos logaritmo de 7x más 1 igual a 2 logaritmo
de x más 3 menos logaritmo de 2. Ya. Bien. Asimismo, a pesar de que tengo el logaritmo de los dos lados, bueno, ya vamos a ver cómo solucionamos esta parte, ¿no? Pero lo primero es que tenemos que tratar de agrupar en un solo logaritmo, ¿no? Como tengo de ambos lados, tengo que tratar de tener uno solo a la izquierda y uno solo a la derecha. En el anterior yo tenía solamente del lado izquierdo, entonces agrupé todo del lado izquierdo porque el lado derecho no importaba el valor, ¿sí? No importaba porque al final transformamos en potencia. Aquí tengo al lado izquierdo y al derecho. Al lado izquierdo ya es un solo término. No hay problema. Lo copiamos entonces. No tienen la base, ambos, todos son base 10, ¿no? Para poder operar, todos tienen que estar en la misma base. No sé si esa parte lo dije. No, creo que sí lo dije. Todos tienen que estar en la misma base, todos son base 10. Ya, entonces sí podemos operar. Porque no tienen, ya sabemos que es base 10. Igual. Primeramente, tengo 2 que multiplica el logaritmo de x más 3. ¿Sí? Antes de yo poder aplicar la propiedad del cociente, que tal vez algunos ya se dieron cuenta que aquí se puede aplicar eso, yo aquí tengo la propiedad de los logaritmos de la potencia, ¿sí? Porque tengo un término que multiplica delante del logaritmo. 2 por logaritmo de x más 3, ¿sí? Tengo así yo. 2 por logaritmo de x más 3. Aquí era igual el logaritmo de una potencia, ¿sí? Nosotros lo habíamos hecho en un sentido, pero también lo mismo se puede hacer al contrario. Podemos decir que es igual al logaritmo en base 10, que no es necesario ponerlo, de x más 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Nosotros habíamos hecho en este sentido, ¿no? Decíamos que el exponente bajaba a multiplicar al logaritmo en base 10 del argumento, ¿sí? Pero también se puede aplicar en sentido contrario, ¿sí? Se puede aplicar así también, en ambos sentidos. Entonces, ¿esto aquí me queda igual? Al logaritmo de x más 3 elevado al cuadrado menos el logaritmo de 2. Ahora sí podemos aplicar la propiedad del cociente, ¿sí? Cuando era el producto, era la suma. Cuando era el cociente, ¿qué habíamos dicho? Era la diferencia, ¿no? El logaritmo de A sobre B es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Tomando en cuenta, por eso tenemos que tener la misma base. Porque si aquí tiene una base y acá tiene otra, no podemos aplicar esta propiedad, ¿sí? Tienen que tener la misma base. Como son base 10, no hay problema, sí lo podemos hacer. Entonces, esto es igual al logaritmo del numerador, que va a ser x más 3 al cuadrado, sobre el logaritmo del denominador, que en este caso va a ser 2, ¿no? Estamos haciendo lo contrario de la propiedad. El cociente de un logaritmo, lo vamos a poner entre corchetes. Listo. Tenemos logaritmos de los dos lados. ¿A qué les recuerdo a ustedes esto? ¿Se acuerdan en ecuaciones exponenciales? Bueno, nosotros, yo les puse, ¿no? 2 a la x es igual a 3. No podemos hacer. Yo les dije que, como no podíamos igualar la base, nosotros podíamos hacer esto. 2 elevado a la x, y poníamos logaritmo de los dos lados, ¿de acuerdo? Como es una igualdad, no afectaba nada, entonces ahí ya comenzábamos a aplicar las propiedades. Esto nosotros hicimos en ecuaciones exponenciales, en la clase anterior. Igualábamos por el tercer método, ¿no? Cuando no podíamos igualar la base ni usar el artificio, lo hacíamos de esta manera. Igualábamos a ambos lados. Aquí, ¿qué tenemos? Lo mismo. Entonces vamos a aplicar lo contrario. En lugar de poner el logaritmo, es como que yo divida todo esto para logaritmo. ¿Qué va a suceder con el logaritmo entonces? Cuando tenemos igualado logaritmo de ambos lados, ¿sí? Y también considerando que son un solo término, así, uno solo aquí y uno solo acá, podemos hacer esto, lo contrario. Se va el logaritmo y se va el logaritmo, ¿sí? De esa manera. Entonces, ¿qué me queda? Ya desapareció el logaritmo. Únicamente me va a quedar, voy a borrar esto.
borremos esto. Estamos haciendo lo contrario, ¿no? Me queda únicamente, ya el logaritmo no me queda, solamente los argumentos. 7x más 1 queda el argumento del lado izquierdo y del lado derecho. Tengo x más 3 al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Esto me quedó. Y a partir de aquí, pues simplemente nosotros ya podemos ir operando normalmente. Porque ya desapareció el logaritmo. De aquí para acá ya es cálculo algebraico, todo lo que tengamos que hacer. El 2, ¿qué está haciendo? Dividiendo, podemos pasar al otro lado a multiplicar. Me quedaría 2 que multiplica a 7x más 1. Igual a x más 3 elevado al cuadrado. Puedo yo multiplicar aquí. 2 por 7x, 14x. 2 por 1, 2. Igual, yo acá tengo un binomio, ¿no? Elevado al cuadrado. ¿A qué es igual el cuadrado de un binomio? Cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo. Sería 6x más el cuadrado del segundo, 9, ¿no? Productos notables. El cuadrado de un binomio, ¿no? Si no, es para no multiplicar dos veces x más 3. Lo hacemos directamente. Cuadrado del primer término, como es signo positivo, se pone signo del segundo término, o el signo que está en medio, podemos decir. El doble producto del primer término por el segundo, o sea, multiplicamos por 2 el primero, 2 por x, 2x. Y eso multiplicamos por el segundo término, 2x por 3, 6x. Más el tercer término, siempre es positivo, cuadrado del segundo término, 3 al cuadrado, 9. Y si no, tendríamos que hacer aparte x más 3 por x más 3. Vamos a pasar todo a un solo lado para formar una ecuación cuadrática y tener claro lo que tenemos que hacer. Si podemos factorar o tenemos que aplicar fórmula general. Pero hay que hacerlo todo a un solo lado para tener claro eso. Bueno, vamos ordenando de una vez. X al cuadrado, que es positivo, pasa como negativo. 14x positivo del lado izquierdo queda igual, pero el 6x positivo pasa como negativo. El 2 que está al lado izquierdo positivo se conserva y el 9 positivo pasa como negativo. Igual a 0. Reducimos términos semejantes si es que los hay. Sí tenemos, ¿no? 14x menos 6x. Ya. Tenemos entonces menos x al cuadrado. Y tenemos 6 y 14, son 8. 8 pero positivo. 8x. 2 menos 9 menos 7. Igual a 0. Yo les recomiendo siempre, si tienen un valor negativo delante, cuando tenemos una ecuación cuadrática y tenemos un valor negativo delante de la variable, preferible hacerlo positivo. Porque para darnos cuenta si debemos factorar o no, sí se puede, pero es más sencillo de esa manera. Multiplicamos toda la ecuación por menos 1 para que no afecte su igualdad. X cuadrado menos 8x más 7. El menos 1 hace que todos cambien de signo y obviamente menos 1 por 0 es 0. X cuadrado menos 8x más 7. Ya. ¿Podemos factorar aquí? Sí. De nuevo tenemos un trinomio de la forma de x cuadrado más bx más c, ¿no? Fácilmente nos damos cuenta de eso de ahí. Formamos dos binomios. El primer término de cada binomio, la raíz cuadrada del término al cuadrado, o el del primer término, porque ya está ordenado. El signo del primero va a ser el signo del segundo término. En este caso, 8x. El signo del segundo binomio, la multiplicación del segundo y el tercer signo. Menos por más, menos, ¿verdad? El 8 es negativo, el 7 es positivo, por eso hago la multiplicación de signos. Menos por más, me da menos. Tenemos signos iguales en los dos. Significa que cuando son signos iguales es suma, cuando son signos diferentes es diferencia. Como son iguales, el resultado tiene que sumarse. Un número que multiplicado me dé 7, el tercer término, y en este caso sumado me dé 8. ¿Sí? ¿Qué valor nosotros podemos tener? Tendríamos el 7
y el 1, ¿verdad? 7 y 1. Menos 7 por menos 1, 7 positivo. Menos 7 y menos 1, si sumamos me da menos 8 porque se conserva el mismo signo. Igual a 0. Ahora sí, nosotros podemos igualar los dos binomios a 0, como ya les expliqué. X menos 1 igual a 0. Despejando me quedó 7 positivo y 1 positivo. ¿Sí? ¿Los dos son positivos? Sí, entonces los dos son soluciones. En este caso, la ecuación tiene dos soluciones. Tenemos dos soluciones. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo más. Ya. Si tenemos la siguiente ecuación, esta la vamos a hacer un poquitín más rápido. Tenemos logaritmo en base 9 de 2x que multiplica, aquí está multiplicando, al logaritmo en base 2 de 9 y esto es igual a 6. Ya. ¿Qué sucede aquí? No tenemos bases iguales, ¿no? Como para poder aplicar algo, porque los dos logaritmos, uno es base 9 y el otro es base 10. Lo que se recomienda es transformar. Cuando son divisibles es más fácil, ¿no? Si aquí fuera, por ejemplo, en vez de base 9, acá fuera base 3, es mucho más sencillo. Incluso podríamos transformar directamente al valor numérico. Pero aquí se recomienda siempre transformar a la base menor. ¿Cuál es la base menor aquí? El 2. Entonces, el que es base 9, lo vamos a transformar a base 2. ¿Cómo se transforma un logaritmo? La base. Si nosotros tenemos un logaritmo en base n de a, ¿sí? Eso ya tenemos claro. Para transformar la base hacemos lo siguiente. Logaritmo en base c de a sobre el logaritmo en base c de n. ¿Sí? ¿Cuáles son a y n? El argumento y la base del logaritmo. ¿Qué es c? C es la nueva base. ¿Sí? C es la nueva base. Nueva base o la base a donde yo voy a transformar. ¿Sí? Ya. Ahora, si yo quiero transformar este logaritmo en base 9 de 2x, ¿qué debo hacer? Apliquemos esto. Logaritmo nos dice que es c. ¿Cuál es c? La nueva base. ¿A qué base quiero transformar? A base 2. Del argumento. 2x. Sobre el logaritmo de c. C sabemos que es la nueva base, o sea, base 2. ¿Por qué transformamos a base 2? Porque la menor de todas es 2, la de acá es 2, ¿no? Solo voy a transformar a esta, la de acá no lo voy a transformar, porque ya está en base 2. ¿En base 2 de qué? De la base del logaritmo, o sea, de 9. De esta manera hemos transformado a base 2 ese logaritmo que estaba en base 9. Y esto que multiplica al logaritmo en base 2 de 9, y esto igual a 6, ¿verdad? ¿Qué nos podemos dar cuenta aquí? Si somos observadores, estos términos están multiplicando entre sí. Y el de aquí con el de aquí son exactamente iguales. Entonces los simplifico, ¿no? Los simplifico porque están multiplicando y dividiendo entre sí. Son iguales, son la misma base. Entonces los simplifico. ¿Qué me quedó? Me quedó únicamente logaritmo en base 2 de 2x. Y esto es igual a 6, ¿no? ¿Qué hacíamos aquí? Transformábamos este valor en potencia. ¿Sí? Transformábamos esto de aquí a potencia. Este de aquí es n, este de aquí es a, y, a ver, este de aquí es a, y este de aquí es r, ¿verdad? Este de ahí es r. Primeramente, ¿qué copiamos nosotros? Copiamos a, ¿verdad? El argumento. El argumento copiamos. ¿Esto era igual a qué? ¿A qué era igual? Acá teníamos la fórmula que habíamos hecho antes. Aquí.
para que se acuerden. A es igual a n elevado a la r. A n elevado a la r. Continuamos. Perdí el ejercicio. No es, pues, este. A es igual a n elevado a la r. Entonces, 2 elevado a la r. ¿Cuánto es r? 6. ¿Sí? Y acuérdense de esto. A es igual a n elevado a la r. Bueno, ya no tenemos logaritmos. Ahora sí podemos comenzar a despejar, ¿no? Sin ningún problema. ¿Sí? Este 2 que está multiplicando puede pasar a dividir. Me quedaría 2 a la sexta dividido para 2. Este 2 podemos decir que tiene potencia 1. ¿Sí? Porque 2 elevado a la potencia 1 es igual a 2. Cuando tenemos una diferencia de igual base con diferentes exponentes, ¿qué sucede? Copiamos la base y restamos los exponentes. 6 menos 1, ¿verdad? Podemos decir que es igual a 2 a la quinta. ¿Y 2 a la quinta qué es igual? A 32. Tenemos la solución. Si no queríamos aplicar la potencia, aquí podríamos decir que 2 a la sexta es 64 y 64 dividido para 2 es 32. También era válido, ¿no? No hay ningún problema. La solución de esta ecuación es 32. Listo.